Una vez que tenemos claro cuál es el concepto de una escena, ¿vale? Tenemos que saber qué es lo que contiene una escena. Una escena está compuesta, siempre va a estar compuesta por Game Object. ¿Qué son los Game Objects? Pues los Game Objects son todos los elementos que vemos aquí listados en el panel de jerarquía y que participan en la creación de la escena. Es decir, son todos los elementos que contiene una escena. ¿Ok? Entonces, ahora mismo, cada vez que nosotros creamos una escena, voy a crear una escena por defecto que se va a llamar Untiled, ¿vale? Ahora mismo estoy en una escena sin guardar. Estas 4 escenas podría seleccionarlas todas, darle clic derecho y decirle delete, ¿vale? Las voy a borrar, yes. Le voy a decir, no las voy a borrar, las voy a dejar así como están. Y esta le voy a decir, poner escena, file, save scene, le voy a decir, y le vamos a poner en la carpeta de escenas, vamos a poner Game Objects. Vale. Pues ya tengo una escena que se llama Game Object, ¿vale? Que la acabo de llamar Game Object. Y lo que tenemos que tener claro es que todos los elementos que participan en una escena son los Game Objects. Es decir, son los elementos con los que yo voy a crear todo el juego. Por ejemplo, un Game Object puede contener un archivo de audio, un Game Object puede contener un script, ¿vale? Un Game Object puede contener objetos 3D, puede contener archivos de imagen, ¿vale? En este caso también hay Game Objects que simplemente se encargan de tener otras propiedades, como por ejemplo en este caso, cuando yo creo una escena por defecto, siempre me aparece una luz, una Directional Light y una Main Cámara, ¿vale? ¿Qué hace la Directional Light? Pues lo que hace es iluminar la escena, darle luz a la escena, darle color. Y la Main Cámara, pues enfocar, digamos, lo que yo voy a ver del juego. ¿Cómo sé que estoy viendo algo? Pues ahora mismo esta main cámara está apuntando hacia esta dirección y me está enfocando hacia esta dirección. Quiere decir, ahora mismo yo no tengo nada aquí delante, pero tampoco veo nada aquí en el juego, ¿vale? Entonces, mientras no tenga Game Objects, no puedo, digamos, no voy a ver nada. Lo único que tengo son ahora mismo el Game Object de la cámara y el Game Object de la luz. ¿Vale? ¿Cómo se crean los Game Objects? Pues si nosotros nos vamos aquí al menú principal, ¿vale? Vamos a ver que tenemos un menú que se llama Game Objects. Si yo lo despliego, me dice Create Empty, ¿vale? Que es crear un Game Object vacío. Podría crearlo. Fijaros que ahí se ha creado, me lo está marcando aquí en este punto, ¿vale? Me está diciendo aquí hay un Game Object y le pone el nombre Game Object, ¿vale? También podría crear otro tipo de Game Object. Si yo despliego este menú, fijaros que hay un montón de tipos de Game Object diferentes. Por ejemplo, podría crear Game Object 3D, ¿vale? 3D Object. Fijaros que tengo un cubo, una esfera, una cápsula, un cilindro, un plano, un quad. Es decir, tengo un montón de opciones de Game Object. De momento nos vamos a quedar con los básicos, que puede ser el cubo. Podemos crear un cubo de Game Object. Ahí vemos que se llama Cube, ¿vale? Y está en la escena. Y a medida que los voy creando, ya la cámara, como está apuntando en esa dirección, y el Game Object, vemos que está dentro de ese rango de la cámara, pues vamos viendo que van apareciendo en la ventana de Game, ¿vale? Así como se posicionan en la ventana de la escena, también se posicionan en la ventana de Game. Vamos a ver otro Game Object, por ejemplo, podemos crear una esfera. Fijaros que se crea en la misma posición, en el mismo lugar que la esfera. La voy a mover un poco para que la veamos. Ahí tenemos un Game Object de esfera. También tenemos un Game Object, no sé, una cápsula. Es decir, tenemos las formas primitivas básicas de lo que serían los objetos en 3D. Ya descubriremos bien qué son los objetos en 3D, que para qué sirven, cuáles son sus propiedades. Podríamos crear un cilindro. Fijaros que puedo empezar a crear tantos Game Object como yo quiera. ¿Cuántos? Los que quiera, infinitos podría crear de Game Object, ¿vale? Fijaros como también a medida que se van creando, se van listando en mi panel de jerarquía. También fijaros que no todos los Game Objects son iguales, es decir, cada uno tiene diferentes propiedades, ¿vale? Aquí vemos que, por ejemplo, la cámara, si yo la selecciono, el panel de inspector me muestra una determinada cantidad de propiedades que no son las mismas que si yo selecciono un cubo. Fijaros que tiene diferentes propiedades. También fijaros que si yo creo un Game Object vacío, solamente tiene una sola propiedad, que es esta propiedad que se llama Transform, que ya vamos a ver qué son los componentes.
en la que me dice la posición, ¿vale? Pero que no tiene ninguna propiedad más, porque es un GameObject vacío. También podemos crear no solo GameObject 3D, podemos crear GameObject 2D, ¿vale? Quiere decir que podemos crear GameObject planos. Si yo ahora creo un GameObject 2D, se crea en el mismo lugar, lo voy a adelantar un poquito. Fijaros que tampoco tiene una sola propiedad, de momento no tiene ningún avanzado, pero lo que sí me gustaría que entiendan es que podemos crear tanto objetos 3D como 2D, es decir, hay GameObject que son 2D y 3D, ¿vale? Se ven de diferentes. También hay, por ejemplo, están los GameObjects de luces, este que se crea por defecto, el Directional Light, pero también hay otros tipos de luces, luces puntuales, luces spot, luces de área, ya las veremos. También había dicho que se podían crear GameObjects de audio, ¿vale? Aquí podríamos crear un GameObject de Audio Source, si yo le doy, me pondría Audio Source y me crea un GameObject de audio. Podríamos crear GameObjects de interface, ¿vale? Podríamos crear GameObjects de partículas, también podríamos crear otra cámara, ¿vale? Fijaros ahí, me ha creado otra cámara, que de hecho me está enfocando a este lado, pues la que tengo seleccionada, ¿vale? La voy a eliminar. Para eliminar un GameObject, puedo darle clic derecho, darle Delete, ¿vale? También lo podría borrar con la tecla de borrado de carácter, ¿vale? Y en Mac es con comando y borrar. También podría duplicar este GameObject, ¿vale? New Sprite, me pone New Sprite 1. Podría renombrar el GameObject, podría escribirle hola y llamarlo como yo quisiese hola. Fijaros que también cambia aquí la propiedad en el inspector, ya me cambia el nombre. Vamos a empezar a ver que aquí las propiedades son muy importantes de cada GameObject. Y también lo puedo cambiar desde aquí. Si yo le doy ahora mismo, selecciono el GameObject y le doy a Enter, fijaros que me abre el cuadro de diálogo para que yo le escriba hola 2, ¿vale? Le cambie el nombre. Una vez que termino le doy Enter y ya se cierra el cuadro de diálogo para que yo escriba el nombre y ya me queda guardado con eso, ¿vale? Ahora mismo, si yo le doy File, Save Scene, guardaría todos los cambios, ¿vale? Podría volver a otra escena que se llame Intro y sigo teniendo mis GameObject básicos de la escena Intro. Y podría volver a la escena de GameObject, que era la que habíamos estado trabajando, y ya tenemos almacenados y guardados dentro de esta escena todos los GameObject que fuimos creados. Estos GameObject son, por decirlo, tienen un formato virtual, es decir, no tienen una representación en el disco duro. Por eso es que se almacenan dentro de la escena. Si yo elimino esta escena de GameObject, ahora mismo eliminaría todo lo que acabo de crear, ¿vale? Entonces hay que entender que todos los GameObjects son los elementos que participan en la escena y que son con los que vamos a nosotros a construir nuestro juego, ¿vale? Vamos a poner un plano, le vamos a poner una textura, ese quizás sea nuestro suelo, a lo mejor ponemos una luz, una lámpara y para que ilumine le ponemos un GameObject de una luz y vamos así creando nuestro juego con estos GameObjects, ¿vale? Todos los GameObjects tienen propiedades, muchísimas propiedades, vamos a ir viendo y descubriendo cuáles son las propiedades. También, por ejemplo, si yo selecciono, ahora mismo, si yo selecciono el primero de GameObject y con las teclas del teclado, con las flechas hacia abajo y hacia arriba, me puedo ir moviendo a través de la lista de jerarquía que he creado, que se va creando, puedo ir pasando entre uno y otro, ¿vale? Así que esto es básicamente lo que son los GameObjects, elementos que existen dentro de una escena y que nos van a permitir configurar y crear todos nuestros elementos de juego. Otra cosa a destacar del panel de jerarquía y relacionado con los GameObjects, habíamos visto antes que nosotros podíamos crear GameObject desde este menú, pero que también el panel de jerarquía tiene aquí un botón que se llama Create y que nos permite acceder de una forma, digamos, más rápida o más cómoda a el mismo menú que habíamos visto de creación. Es decir, yo podría aquí crear, por ejemplo, un plano. Fijaros, ahí se posicionó un plano. Podría crear, no sé, otro GameObject vacío, GameObject 01. Me pone un 1 porque ya hay uno creado. Y por defecto habíamos dicho que Unity ponía una luz, ¿vale? Para darle iluminación a toda la escena. Y ahí vemos cómo está iluminando. Aquí podríamos ver cómo está iluminando y cómo está generando sombras. Yo, por ejemplo, si la muevo aquí la luz, vemos cómo va cambiando las sombras, ¿vale? Y también vemos cómo cambia a tiempo real en el panel de game, ¿vale? Era otro tipo forma de crear un GameObject, ¿vale? Es accediendo a este menú,
que es bastante cómodo y a la hora de trabajar nos facilita un poco la tarea y podemos elegir entre uno y otro. Son exactamente los mismos GameObject los que vamos a crear.